continuamos nosotros con el desarrollo de su espacio Diario 16. Miren, nos sentimos súper contentos de recibirlo aquí por primera vez en el programa, el profesor Freddy Ángel Castro, quien también está aspirando, quiere ser decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero el profesor viene con nosotros a compartir un rato en este programa, porque queremos hacer con el profesor un análisis de todo lo que tiene que ver con este proceso, lo que estamos viviendo actualmente. Uno dirá en muchos ámbitos, pero faltan 3 años para el 2020, para las elecciones. Uno no entiende cómo en la República Dominicana, un país tan pequeñito como este, que todo el mundo se conoce, aguanta estar en política los 365 días del año. Profesor, gracias por venir a compartir con nosotros. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y a su entera satisfacción y disposición para cualquier pregunta. Profesor, ahora mismo, ¿cómo analizamos nosotros el dónde estamos en la fecha que estamos ahora mismo compartiendo usted y yo aquí en el programa y que la gente le está dando seguimiento a todo este proceso? Políticamente hablando, lo que son los partidos, las organizaciones políticas y ya este nuevo enfoque que tenemos que verlo a partir de lo de la Marcha Verde, ¿cómo colocar a cada quien en su sitio de aceptación con lo que es el pueblo dominicano? Bueno, lo primero es que en términos de lo que es la planificación política, mucha gente no entiende que los pasos que se den hoy son determinantes para el 2020. O sea, no se puede esperar ni 2019 ni 2020 para tomar las decisiones. En el caso de la República Dominicana está viviendo un momento político diferente. Ese momento político diferente se expresa a través de la irrupción de un movimiento espontáneo de ciudadanos y ciudadanas reclamando de alguna manera el cese de la impunidad y la corrupción, pero ese movimiento espontáneo se ha devenido en un movimiento social, por lo tanto adquirió una mayor categoría y tiene una mayoría de edad, y esto ha resultado muy difícil para el gobierno manejar una protesta permanente en las calles de fin de semana, reclamando ya diferentes temas de la agenda nacional. Para los partidos políticos, entonces, esto también lo ha afectado, primero porque le ha arrebatado a los que la tienen, le ha arrebatado las demandas propiamente políticas, es decir, la oposición política en la República Dominicana se encuentra sin banderas para reclamar, porque el movimiento verde le ha arrebatado todo lo que es el conjunto de demanda que la sociedad dominicana, las más sentidas, está reclamando en este momento. Eso entonces ha dado lugar a que los partidos políticos de oposición han tenido que inmiscuirse, insertarse en el proceso de Marcha Verde, de forma que el mismo proceso no lo deje de lado al final ya de los días. Para el Partido de la Liberación Dominicana, en el caso del presidente Danilo Medina, como partido gobernante, es tener que lidiar con la Marcha Verde también ha sido una situación difícil para ellos, porque le ha creado tensión a lo interior del gobierno y también le ha creado problemas al interior del propio comité político, donde una parte importante de algunos de los miembros del comité político por lo menos han sido primero medidas de coerción a algunos, y otros que no se les ha dictado medidas de coerción porque están bajo una protección de inmunidad parlamentaria, lo cual no dice si son o no culpables. Esto es muy importante porque puede signar, es decir, puede marcar de cara al 2020, primero la posibilidad de que el Partido de la Liberación Dominicana escoja un candidato distinto a lo que han sido los candidatos tradicionales, o que la propia oposición política pudiera tener oportunidad seriamente para disputar al Partido de la Liberación Dominicana en el año 2020 el proceso electoral. Pero lo que tenemos de referencia dentro de los partidos es que ellos no se equivocan de decir
vamos a tomar a este, aunque sea ese el que tenga mayor posibilidad para ellos presentarlo al electorado, sino siempre el pastel se reparte por la cúpula. En el caso del PRM, por ejemplo, Hipólito Mejía, y está la figura nueva de Luis Abinader, pero y en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, si no es Danilo es Leonel, y si no es Leonel es Danilo. Mire que lo que pasa es crear liderazgos políticos en términos presidenciales no es tan fácil. O sea, la gente piensa que construir un perfil presidenciable es una cuestión de 4 o 5 días. No, eso no es tan fácil. O sea, un liderazgo político prácticamente terminado, como los procesos en los partidos políticos, puede durar 20 años. Por ejemplo, a Juan Bosch, después que salió del PRD, le costó prácticamente 20 años hacer del Partido de la Liberación Dominicana un partido de mayoría. Y los ejemplos históricos que nosotros conocemos tienen que ver también con esos liderazgos. Hay excepciones, obviamente, de liderazgo que tienen que ver con juventud, pero crear un liderazgo político no es una cosa de la noche a la mañana. Por ejemplo, yo le puedo dar algunos ejemplos importantes. Las reformas políticas más importantes que se dieron en China la encabezó Deng Xiaoping a los 78 años. Las principales reformas estructurales de la economía dominicana la hizo Balaguer a los 90 años. Y para poner un ejemplo de que no se trata de edades ni de tiempo, las reformas políticas, económicas, estructurales de mayor profundidad que logró que Singapur diera un salto hacia adelante para hacer lo que es hoy, un joven excepcional la comenzó a los 36 años. Es decir, que tenemos que tener cuidado porque los liderazgos políticos, cuando vemos el liderazgo de Luis Abinader y el liderazgo de Hipólito Mejía, tenemos que saber que son liderazgos que se van estructurando, que se van trabajando. Ya Luis Abinader tiene una corrida, diríamos nosotros, por la candidatura presidencial, y en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, ahí hay dos liderazgos fuertes. El liderazgo del doctor Leonel Fernández y del presidente Danilo Medina. Entonces, ahí son dos liderazgos fuertes. Entonces, en el caso del PLD, que con esos dos liderazgos fuertes no van a permitir que le coloquen una figura que no tenga la experiencia de Estado. No van a permitirlo en tanto ellos decidan cohabitar al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Porque si son dos liderazgos fuertes, no hay un tercer liderazgo que pueda imponerse a esos dos liderazgos. O sea, es un simple axioma automático, matemático. Supongamos que se esté reteniendo el poder entre ellos dos a un 35%, estamos hablando de un 70%. Quien tenga la tercera vía, que es el 30%, por sí solo no puede imponer una tercera solución. Entonces, esto va a pasar por las decisiones de los dos liderazgos en un momento político determinado que no es hoy. O sea, eso no es una situación, una decisión de hoy. Eso tiene que verse un poco más adelante cuando los acontecimientos políticos, no solamente del país, sino de los partidos, tiendan a estar un poco ya más definidos. Aunque ya lo hayan puesto sobre la mesa. Claro, es que en términos políticos está sobre la mesa y los liderazgos políticos están sobre la mesa. Por ejemplo, todo el mundo sabe que en estos momentos el presidente Leonel Fernández tiene un estilo y un tipo de campaña que está llegando, un tipo de campaña que es de cercanía. Todos nosotros sabemos que el presidente Danilo Medina está viendo las posibilidades o no de que gente cercana al gabinete del presidente pueda surgir como un fenómeno político que le permita ser un candidato presidenciable o, de lo contrario, en caso de que las circunstancias le favorezcan, explorar una vía para producir un cambio legal, un cambio constitucional y le permita a él entonces ser candidato por un tercer periodo. O sea, todo eso se está barajando sobre el tablero político. En el caso del PRM, un partido nuevo, pero que ahora viendo la figura de Hipólito Mejía, que prácticamente está en campaña todos los días, en tal caso y poniendo sobre la mesa de que supuestamente, porque hay que esperar los procesos internos dentro de los partidos a ver quién es el candidato, pero que la posibilidad sea que el PRM esté representada por Hipólito Mejía,
¿Se podría hablar de una posibilidad de Hipólito de poder derrotar al candidato del partido del oficialismo? Es que eso depende primero de cómo esté el gobierno de cara ya 2018-2019. O sea, cómo resulte definitivamente el movimiento Marcha Verde, si hay condenado o no por caso de corrupción, si el país va a resolver definitivamente el problema energético con lo de Punta Catalina, si el país va a seguir estando en un nivel macroeconómico estable, con crecimiento estable e inversión. En un escenario donde el país esté con crecimiento macroeconómico, con crecimiento del empleo formal, con crecimiento de inversión y que logre resolver problemas estructurales, en ese escenario sería bastante difícil. Pero si lo que tenemos es, al contrario, producto del déficit y del endeudamiento externo que tiene el país, una situación de agravamiento para el 2018, las protestas populares entonces se incrementarían. Esto pudiera cambiar el escenario y en ese escenario cualquiera de los dos candidatos, Hipólito Mejía o Luis Abinader, tendrían amplias posibilidades, pero hay que ver cómo definitivamente se conforma el cuadro electoral. Evidentemente las encuestas están diciendo, tanto la del Centro Económico del Cibao como una encuesta de la empresa CISA, que quien mayor posibilidades a lo interno del Partido Revolucionario Moderno tiene en estos momentos es Luis Abinader, pero don Hipólito Mejía es un zorro político que se la sabe y está tirado a calle al medio. Todo este panorama que nosotros tenemos en el día de hoy, porque como usted dice, mañana puede ser otra cosa y en el 19 puede darse un evento totalmente diferente y habría que analizarlo eso en su justa dimensión. Pero con todo este proceso en la actualidad, ¿se podría hablar de cuáles cosas ahora mismo están favoreciendo al PLD encabezado por Danilo Medina y cuáles cosas realmente se podría decir esto, si se extiende más, podría ser un hoyo ya en la etapa final de estos 4 años de Danilo Medina? En el caso de Danilo Medina, evidentemente, él tiene problemas estructurales que tiene que resolver y el movimiento Marcha Verde. Primero, la prolongación del movimiento Marcha Verde en la calle, a quien principalmente va a afectar es al presidente Danilo Medina. Es por eso que los estrategas del gobierno han tratado de decir, no, el gobierno es lo que está trabajando, nosotros no estamos en campaña, porque cualquier enfoque tan prolongado sobre la figura del presidente de Danilo Medina tendría de gastarlo. Ese es un primer problema que tiene el presidente Danilo Medina. Segundo, las situaciones estructurales que tienen que ver con la inseguridad ciudadana, siguen produciéndose los atracos, las muertes a casa de cambio, a gente en la calle, evidentemente está sacado de la estrategia comunicacional del gobierno, está sacado el tema de la inseguridad y por lo tanto la gente siente que la cosa está más tranquila, pero en el fondo la situación se percibe de manera igualitaria. Ese problema lo afecta bastante. Además, el asunto que tiene que ver con el tema de salud, o sea, el deterioro de la salud pública, la situación de los hospitales, más de 40 hospitales que no están dando los servicios públicos mínimos necesarios, está siendo también una parte que afecta a la imagen del gobierno y esto a su vez puede traducirse entonces en dificultades para el gobierno. Es decir, esos temas frente a la corrupción, o sea, la corrupción es en este momento el tema fundamental, de no haber transparencia gubernamental y de no resolverse estos dos otros problemas, entonces el gobierno de Danilo Medina pudiera ser perjudicado por esta situación. Beneficiario, evidentemente, la oposición política que está en la calle de alguna manera tratando de capitalizar estas deficiencias y estas debilidades que en estos momentos presenta el gobierno. Pudiésemos hablar como de, para hacer la comparación, como si fuera un producto, tiene fecha de caducidad. Eso pudiésemos interpretarlo y colocarlo y hacer un análisis sobre la Marcha Verde. Es decir, podemos decir nosotros que ese movimiento puede mantenerse a largo plazo solamente de protestas. Bueno, particularmente yo opino que ellos corren el riesgo de desgastarse en el tiempo y entonces el movimiento Marcha Verde necesita redefinirse en su espacio y tiempo en estos momentos.
no es tan fácil, y hay que decirlo claro. O sea, nosotros estamos frente a un movimiento inédito en la República Dominicana, donde la clase media y clase media alta está tomando conciencia de que a quienes afecta fundamentalmente la corrupción es a los que pagamos los impuestos. Entonces, esto es un movimiento inédito. Ellos hasta ahora han sido exitosos en la conducción del movimiento, pero tienen que crear sobre un proceso nuevo. Yo pienso que una de las salidas fundamentales que ellos tendrían que verificar es salir ya no solamente con las movilizaciones, sino hacer una propuesta de pacto político, económico, nacional, que tienda a mejorar la calidad de la democracia en la República Dominicana. Es decir, listar un pliego de condiciones que diga, bueno, por este pliego de condiciones ya no estamos movilizando, ya le estamos pidiendo al gobierno y a los sectores económicos y políticos que resolvamos esto, o de lo contrario, entonces pudieran venir acciones cívicas, movimientos ciudadanos de mayor trascendencia, como serían la paralización nacional o regional en caso ya de que no se obstempere a estos llamamientos. Es decir, tienen que crear y tienen que variar, porque de lo contrario pueden terminar desgastados en las calles y en las esquinas con protestas que en el marco del análisis político del gobierno no tienen mayor efecto si no escalan a un nuevo nivel. La oposición política, la Marcha Verde, a los que participan en ella y que van y marchan y pertenecen a la oposición política, ¿les beneficia? Claro que sí. La oposición política está haciendo lo que cualquier oposición política en cualquier parte del mundo hace, o sea, aprovechar los movimientos sociales que hace tiempo nosotros cuando estudiamos estos fenómenos los llamábamos grupos de presión a través de grandes estudios, por ejemplo, del francés Nico Poullancey. Nosotros sabemos que los movimientos sociales son movimientos de presión y los movimientos de presión a quienes benefician y a los partidos políticos. Entonces la oposición política que participa, estimula y apoya a la Marcha Verde, la mayor beneficiaria de ese movimiento social es la oposición política. Y eso ha pasado, o sea, por ejemplo, cuando se dieron los acontecimientos de 1984, que hubo la revuelta popular en contra del gobierno del doctor Jorge Blanco ni del PRD en aquel tiempo, el beneficiario directo posteriormente fue prácticamente el gobierno del doctor Balaguer, quien regresó al poder. Es decir, que los movimientos sociales, en definitiva, a quienes benefician es a la oposición política. ¿Afecta la imagen de la Marcha Verde la participación de esa oposición política? No, no la afecta, porque ellos se han cuidado de que los dirigentes de los partidos políticos figuren como cabeza de la marcha. O sea, no son cabeza de la marcha. O sea, ustedes no lo han visto leyendo manifiestos en las diferentes protestas, usted no lo ha visto encabezando, más bien están insertos en la marcha, están participando como una persona más del movimiento social, y hasta tanto ellos no traten de capitalizar la marcha, ya conduciéndola, demandando, haciendo proclama, no lo afecta. Es decir, que ellos pueden participar como simples ciudadanos comunes y corrientes, pero muchos de los que estamos fuera miramos y decimos, ahí está fulano. Claro, inclusive. Y mucha gente tiene temor hasta de participar. Sí, no solamente decir ahí está fulano, sino también hay gente que no tiene calidad moral para marchar y se inserta dentro de la propia marcha, porque hay gente que tiene cuentas pendientes en el país con temas también de corrupción, y que en el pasado han sido destituidos o marcados con temas de corrupción. O sea, de eso se trata, y hay mucha gente también que se está aprovechando de ese movimiento para, diríamos nosotros, purificarse del proceso político. Pero la gente tiene un nivel de inteligencia y sobre todo se entiende de que este es un caso internacionalizado. Es decir, nosotros estamos viendo que independientemente de que ha bajado la intensidad, hay casos donde los debates están muy álgidos. En estos momentos hay una gran polémica en el Ecuador, donde el vicepresidente que acaba de ganar con Lenín Moreno está siendo sometido a los tribunales. Está el caso de Ollanta Humala,
en el Perú, está el caso también de Argentina, que ha estado pendiente. Es decir, esto es una situación internacional donde no había ni hubo posibilidad de callarlo desde el sistema corporativo de redes internas comunicacionales en la República Dominicana. Quiero regresar a la parte, porque siento que se quedó en el aire, de lo de crear los partidos políticos una nueva figura para el 20, para presentársela al electorado. Si faltan 3 años, ¿no podría ser tiempo suficiente para trabajar una figura? Es que vuelvo a establecer lo siguiente. Mire, lo primero es que una figura nacional es lo que los norteamericanos llaman el turn-off, es decir, el posicionamiento. Y el posicionamiento de una figura presidenciable es algo que tiene que trabajarse ya. Si usted dice al interior del Partido de la Liberación Dominicana, fuera del doctor Leonel Fernández y del presidente Danilo Medina, ¿quiénes tienen posicionamientos nacionales? Yo diría que en estos momentos lo tiene la vicepresidenta de la República, doña Margarita Cedeño de Fernández, tiene también posicionamiento el actual presidente del Senado y tiene un posicionamiento Francisco Javier, que ha sido 3 o 4 veces el coordinador general de campaña. Fuera de ahí, para usted posicionar a gente que nada más lo conocen en los partidos, pero no lo conocen en Rancho Arriba, o en Garavito, o en Cumayasa, o en La Descubierta, y que la gente lo aquilate y lo asocia a la marca partido, la marca presidenciable, el trabajo es sumamente duro, es sumamente difícil. Porque ¿qué es lo que pasa con los escenarios electorales? Lo que pasa con los escenarios electorales es que en la misma medida en que usted ve ya estas encuestas, en la misma medida en que usted ve a Luis Abinader, a don Hipólito, en que usted ve a Leonel Fernández, en que usted ve a Danilo Medina buscando posicionamiento, en esa misma medida el mercado electoral se va endureciendo, que es lo que los politólogos llamamos el voto duro. Por ejemplo, cuando usted analiza el voto duro por partido, usted puede decir el Partido de la Liberación Dominicana tiene un 40% de voto duro por partido y el PRM anda en un 30, un 35% de voto duro por partido. Pero ya ahí están definidas las marcas. Ahora, asociar el producto, es decir, el candidato o la candidata a esas marcas y poner a esas personas en el debate nacional, a entrar en contradicción con un Leonel Fernández, con un Hipólito Mejía, con un Luis Abinader, con una Minú o un Guillermo Moreno, cuando usted lo va a retar en el debate político, entonces ahí hay que ver si tienen o no quilate, perfil, construcción, competencia para ser presidente de la República. Es decir, que lo que ocurrió aquí en este país con Leonel Fernández, en los aproximadamente porque en el año 94, por ahí, uno vio, por ejemplo, cuando se comienza a mencionar la figura de Leonel, yo fui una de las que dije en ese momento, ¿y quién es esa persona? Nunca lo había escuchado. Fue un fenómeno entonces lo que pasó con Leonel. Claro, lo que pasó con Leonel Fernández es un fenómeno sui generis y eso no se repite a nivel mundial. O sea, no a Leonel Fernández los conocíamos los profesores de la universidad. O sea, Leonel Fernández era profesor de la universidad, ahí junto con nosotros en los años 90. Y en el caso de lo que ocurrió con él, le digo que es un fenómeno sui generis porque nunca en la historia de los procesos políticos se da que 3 liderazgos fuertes se agoten al mismo tiempo. Es decir, lo que pasó con Balaguer, con Bosch y con Peña Gómez fue el resultado del agotamiento del ciclo histórico de 3 liderazgos fuertes, donde un liderazgo fuerte, en el caso del doctor Balaguer, decidió que iba a apostar a un nuevo liderazgo, a un liderazgo bastante joven, prácticamente desconocido, para que la oposición política tradicional, su archirrival, el Partido Revolucionario Dominicano, que había demandado la reducción del mandato en 1994, no ganara las elecciones de 1996. Ahí no solamente operó ese fenómeno, sino también
operó el fenómeno de que el presidente Balaguer tenía información cierta y veraz de la condición de salud del doctor Peña Gómez y no iba a permitir que un contestatario, que un disidente de su propia fuerza política, como lo fue don Fernando Álvarez Bogar, en una jugada de dominó, es decir, fallecido el doctor Peña Gómez, fuera entonces el presidente de la República. Este factor operó y fue un error histórico, porque también de los líderes hay que hablar de sus errores. Fue un error histórico del presidente, del candidato, el doctor Peña Gómez, apartar de la boleta al ingeniero Hipólito Mejía. Si el ingeniero Hipólito Mejía es el vicepresidente del doctor Peña Gómez en 1996, muy probablemente don Hipólito Mejía le hubiese dado la cantidad de votos que le faltaron a Peña Gómez de cara a la primera vuelta, neutralizando la línea antihaitiana, la línea nacionalista y ayudándolo con una parte importante de los votos del Cibao que no le llegaron al doctor Peña Gómez en esos momentos. Entonces hubo un error político del candidato Peña Gómez que no le dio, que separó de su boleta presidencial a Hipólito Mejía. Tanto es así que la historia posteriormente lo confirma y al relevo y al fallecimiento del doctor Peña Gómez, quien llena el vacío político en el PRD es Hipólito Mejía. Entonces, de eso es que se trata. Eso no se da. Eso es un fenómeno que solamente se produce en casos sui generis o resultado de revoluciones radicales y transformaciones radicales, como por ejemplo la que encabezó Fidel Castro en Sierra Maestra o la que encabezaron ya los revolucionarios rusos o los revolucionarios chinos, pero eso no se da en tránsito democrático, por lo tanto no es tan fácil. Sin embargo, hay que contar que en ese momento el candidato Leonel Fernández ya tenía un acrisolado empuje del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente Juan Bosch, el profesor Juan Bosch, quien ya lo había escogido también como candidato vicepresidencial. Sí, que a mí me parece que por ahí fue que por ahí fue, o sea, no es que él salta, o sea, porque el presidente Leonel Fernández logra la nominación por encima de Euclides Gutiérrez Félix y por encima de Jorge Botello. Los PLDistas vieron como nuestro líder lo escogió a él, por algo será. Y mandó la señal. Eso es lo que pasa, o sea, no fue tampoco un fenómeno casuístico, que no ven que lo sacaron de una función. No, aquí está el mandato de la señal del líder en ese momento de Juan Bosch, quien dijo, este es el sucesor mío, lo señaló con la candidatura vicepresidencial. Esa teoría, hasta de muchos experimentados, políticamente hablando, que hablan, profesor, de que esa figura del doctor Leonel Fernández está desgastada, con él no ganamos. Es una teoría de hablar sin saber y sin poder hacer un análisis realmente veraz, ¿o puede trabajarse la figura de Leonel para quitar todos esos aspectos negativos? Mire, yo que no hablo por hablar, sino que cuando hablo lo hago sobre la base de los análisis políticos. Yo le puedo decir a usted un dato. El estudio de más de 10 encuestas al periodo al año pasado, sobre todo, ya a final del año pasado, el análisis de las encuestas, que yo las tengo sistematizadas, daba que Leonel Fernández, al interior del Partido de la Liberación Dominicana y su posicionamiento a nivel nacional, le daba un 35%. O sea, cualquier liderazgo que mantenga un 35% es un liderazgo que de alguna manera es un liderazgo muy fuerte. ¿Por qué se decidió lo de Quirino? Porque era la única vía que existía para desmoralizar la candidatura o el perfil del presidente Leonel Fernández, y se trae lo de Quirino porque los analistas políticos internos sabían muy bien el posicionamiento del doctor Leonel Fernández al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Y sin lo de Quirino, o sea, hubiese sido bastante difícil aquilatar la promesa de la candidatura de la reelección. Por lo tanto, en los liderazgos políticos
hay que tener cuidado con ello. Nosotros desde las ciencias políticas decimos, el único cadáver que hay que tener cuidado para patearlo es el del líder político. Y si usted quiere un ejemplo más significativo de eso, recordemos pues la derrota del presidente Balaguer en 1978, que salió como un cadáver político, un cadáver nauseabundo que nadie quería, y el retorno del mismo presidente Balaguer posteriormente, que él confesó, ni yo mismo me lo creía que podía retornar. Entonces, el único cadáver que no se patea es el del político. En el caso de estos liderazgos hay que tener en cuenta esta situación, porque la historia ya nos da mucha muestra de lo que pueden ser los retornos políticos de los liderazgos en las acciones de los estados. Profesor, lástima que se nos fuera el tiempo, a mí me hubiese gustado durar como hasta las 12 del mediodía conversando con usted. Le voy a dejar la invitación abierta, fuera de que le agradezco sobremanera el venir a compartir con nosotros aquí en el programa este tema de interés nacional, porque tenemos que hablar, porque usted aspira a decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la universidad. Entonces, para eso vamos a hacer un solo programa para hablar de todo lo que usted proyecta a raíz de que se dé todo el proceso. Correcto. ¿Para cuándo es que se va a dar? El proceso ya, como el país está en marcha, Sí. es para el año que viene, pero ya todas las candidaturas están sumamente trabajando. Estamos trabajando permanentemente en el proyecto. Ya tenemos todo diseñado y en una próxima ocasión presentaremos ya lo que es una nueva visión hacia una facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Como premisa quiero dejar esto. Estamos proponiendo 2 nuevas escuelas, la Escuela de Justicia Criminal para dar respuesta al problema de criminal en la República Dominicana de una posición científica, y la Escuela de Relaciones Internacionales para dar respuesta a la apertura que tendrá obligatoriamente que tener el país con Asia y enfocarnos hacia esos estudios. Es una propuesta que supera 50 años de atraso de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, que no había hecho propuesta de nuevas escuelas. Nosotros le estamos enarbolando. Tenemos que debatirlo eso Después aquí, profesor, venimos, sí. que sea un compromiso. Yo sé que su apretada agenda a veces le impide compartir en los programas, pero es justo y necesario. Gracias, profesor. Gracias a usted por la invitación. Señores, tenemos que irnos a la pausa comercial. Miren, al regreso viene otro profesional de primer orden también. Nuestro buen amigo Olivo de León, quien dirige el Colegio de Periodistas de este país, vendrá porque también estamos en campaña porque hay almas que salvar. Venimos a hablar de eso después de la pausa comercial.